Buenos días amigos, hoy es viernes y la verdad es que me cuesta menos trabajo hablar por el micro que hacer una postal porque me esfuerzo menos y estoy pendiente de una operación, como ya saben. Entonces a mis amigos que me han preguntado cómo estoy, que han estado a mi lado apoyándome en estos momentos, que se han preocupado, muchas gracias. ¿Salir adelante? Pues sí, voy a salir, porque con la ayuda de Dios, y tengo mucha fe, y la ayuda de mi maravillosa familia, que es lo mejor que tengo en la vida, voy a salir adelante y lo voy a superar, igual que he superado estos 2 años. Las personas que me han dañado, pues bueno, ya forman parte de mi pasado. Ahora ya sé dónde debo ir y dónde no debo ir. Los egos. A mí no me importan los egos, por Dios. Si al final todos vamos a acabar en el mismo sitio, nos va a sobrar todo. Es que no nos vamos a poder llevar ni una maleta, porque tantos afanes y tantas cosas, y cada vez lo veo más, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, te vas dando más cuenta de lo que es la vida. Lástima que deberíamos de nacer ya sabiendo todo lo que sabemos al llegar a un tramo de nuestro camino. Pero claro, debemos pasar las experiencias para saber las cosas. Y no se preocupen, porque de todo se sale en la vida. Luchando con fe y esperanza se consigue todo. Además, créanme de verdad, se lo dice una persona que ha pasado duros momentos en su vida y ha tenido que afrontar cosas y ver que el mundo se le derrumbaba encima. Les aseguro que de todo se sale en la vida. Pero tienes que luchar, no te puedes quedar en un rincón. Tienes que luchar, tener fe y esperanza y seguir adelante. Y créanme que no vale la pena sufrir por nada, porque nadie te va a dar una medalla al sufrimiento como sufridor o sufridora, ni una copa. Es que nadie te lo va a agradecer, ni siquiera el que sufras. Ni tú misma te lo vas a agradecer porque te vas a hacer daño, porque las enfermedades muchas veces nos vienen a través de las emociones. Y créanme que se lo digo porque lo sé. Hay muchas enfermedades que nuestras emociones las provocan. Empiezan poquito a poco y después te encuentras que ya la tienes y que bueno, pues tienes que afrontar. Ahora les voy a leer un escrito que he hecho y que dice que, bueno, trata precisamente de lo que les estoy diciendo. Que no sufran, que sean felices, que disfruten de la vida, que es un regalo muy bonito. Bueno amigos, les voy a leer este escrito. Precisamente este escrito lo titulé No busques los sinsabores y el dolor. La vida te los trae sin buscarlos. Y si ustedes han vivido lo suficiente, saben que eso es así, que la vida muchas veces nos trae cosas que no buscamos y que tenemos que afrontar. Les voy a leer este escrito. Somos pasajeros en este mundo que da vueltas en el espacio infinito. Pasajeros con una vida y una fecha de caducidad. Todos tenemos nuestra propia fecha y nuestro propio día. No te afanes por sufrir. Nadie te dará una copa al sufrimiento, ni una medalla honorífica reconociéndote tu rol de sufridor o sufridora. Afánate por ser feliz, por vivir cada instante en paz contigo mismo y con los demás, y por no volcar sobre nadie tus propias carencias. Todos tenemos carencias y nuestros propios demonios interiores. Muchos de esos demonios y carencias proceden de nuestra infancia. El niño que no fue querido verá en cada rincón de su mundo de adulto que no lo quieren, aunque esa no sea la realidad. Pero sus ojos la verán así porque proyectará sobre los demás sus propias carencias. El niño que fue abandonado de alguna forma llorará como adulto ese abandono.
y buscará la forma de no volver a pasar por ese miedo que le estruja el corazón como una tenaza y proyectará una y otra vez su miedo sobre los demás. Esas personas sufrirán la proyección de sus sentimientos y eso no será justo ni para quien los sufre ni para las personas sobre quienes los proyectan. Y créanme ustedes que hay muchos problemas de pareja y familiares y relaciones de amistad muy afectadas a consecuencia de unas carencias que pertenecen al pasado y que al llevar una venda sobre los ojos no podemos ver. Mírate a ti mismo. Cuando lo hagas, no te mires con los ojos del aquí y del ahora. Mírate con los ojos que se quedaron en el pasado y pregúntate qué estás arrastrando de aquellos días que tanto daño te está haciendo en tu vida actual. Analízate a ti mismo, como si fueras una tercera persona y de la forma más neutral en que puedas hacerlo. Tú quizás lo ignoras, pero llevas una venda sobre los ojos que no te deja ver la realidad, porque está cubierta con las carencias que sufriste hace tanto tiempo. Cuando esa venda caiga de tus ojos y empieces a ver la realidad del aquí y el ahora de tu vida, empezarás a entender muchas cosas y comenzarás a vivir una vida de paz, tranquilidad, sosiego y amor hacia ti mismo. No busques los sinsabores amargos de la vida. Procura ser feliz y hacer aquello que te llena el corazón de amor y belleza. La vida en su corriente trae muchas cosas que no queremos y que nos deja esos sinsabores sin buscarlos. Por favor, hazte un favor y sé muy feliz, porque este día que hoy estás viviendo ya no va a volver. No volverán estos instantes, no volverán estos momentos. Y todo lo vivido hoy se quedará atrás, como se han quedado muchas personas que ya no están en nuestras vidas. Abrazos con cariño a esos amigos que siempre han estado a mi lado.